¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo video de Tiagomed. El día de hoy estaremos haciendo una revisión teórica profunda acerca de uno de los temas más taquilleros de la práctica clínica, el tromboembolismo pulmonar. Esta revisión estará dividida en dos videos. El primer video estará dedicado a la fisiopatología, las manifestaciones clínicas y las pruebas complementarias que solicitamos en el paciente en que se sospecha tromboembolismo pulmonar. El segundo video estará dedicado a su diagnóstico, su clasificación y su tratamiento. Si quieres tener acceso a más revisiones teóricas acerca de temas de importancia clínica, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal y des clic a la campanita. Asimismo, puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y de Facebook y podrás estar al tanto de todo lo nuevo que salga en este canal. Sin más, vamos a ello. Comencemos a hablar entonces de lo que es el tromboembolismo pulmonar. Lo primero que debemos hacer es definirlo. El tromboembolismo pulmonar se define como la obstrucción de alguna arteria pulmonar o de alguna de sus ramas por un trombo originado en otra parte del cuerpo. Hay que hacer la distinción porque hay embolismos que no necesariamente son por un trombo, sino que pueden ser por grasa o por un absceso, entre otras cosas. Entonces, en este caso es una obstrucción por un trombo. Dicho esto, hablemos un poco acerca de la epidemiología de este trastorno. El tromboembolismo pulmonar es más común en los hombres que en las mujeres. Asimismo, es más común en la medida en que las personas van envejeciendo. Después de los 75 años, alrededor de una de cada 200 personas va a cursar con un tromboembolismo pulmonar y adicionalmente es una causa común de muerte súbita cardíaca. Probablemente estas sean las características que más vale la pena resaltar respecto a la epidemiología, lo que nos permite pasar entonces a la etiopatogenia y a la fisiopatología, es decir, por qué se produce y qué ocurre en el cuerpo cuando éste se produce. Entonces comencemos a hablar acerca de esa etiopatogenia. La fisiopatología detrás de la formación de un coágulo se basa especialmente en la triada de Virchow. Esta triada nos dice que, según las variables de lesión endotelial, hipercoagulabilidad y estasis sanguínea, en caso de que alguna de ellas se presenten o se presenten concomitantemente, el resultado de esto va a ser la trombosis. Entonces, cualquier situación que me facilite, por ejemplo, que se me lesione un vaso o alguna condición que favorezca que mi cuerpo haga más coágulos o una situación de inmovilidad que impida que la sangre se movilice, que por ende va a terminar estimulando el proceso de la coagulación, me va a llevar a que se desarrolle un episodio de trombosis. Entonces, con base en estas tres variables, nosotros lo que hacemos es buscar qué factores de riesgo predisponen a que una persona pueda desarrollar un tromboembolismo pulmonar. De esta forma, tenemos aquí nuestras tres variables y la última guía americana de tromboembolismo pulmonar nos plantea la siguiente serie de factores de riesgo clasificados según su probabilidad de desarrollar un trombo. De esta forma se catalogan en factores de riesgo fuertes, moderados y débiles. El parámetro con el cual lo podemos decir es el OR. De esta forma, si alguien cursa con alguno de estos factores de riesgo, por ejemplo en este caso de lesión endotelial, fractura de extremidad inferior, si yo tuviese una persona que tiene una fractura de extremidad inferior, en este caso tendría 10 veces más probabilidad que alguien que no lo ha tenido de desarrollar un trombo. Entonces, como pueden ver, en esta primera casilla estamos viendo la variable de lesión endotelial. Dentro de los factores fuertes tenemos a la fractura de extremidad inferior y el trauma mayor. Ahora, respecto a la variable hipercoagulabilidad, podemos encontrar, por ejemplo, la hospitalización por falla cardíaca o por fibrilación auricular en los últimos 3 meses o un infarto agudo de miocardio en los últimos 3 meses. Asimismo, el haber tenido ya un tromboembolismo venoso previo aumenta considerablemente el riesgo. Y por último, respecto a la estasis sanguínea, los reemplazos de rodilla o cadera y las lesiones de la médula espinal son las que más se han correlacionado con estos largos periodos de inmovilidad que nos llevan a que sea un factor de riesgo fuerte. Ahora procedemos a ver los factores de riesgo moderados, que son de los que más hay. Entonces, el primer factor son los catéteres intravenosos, probablemente relacionado con la entrada del catéter y la lesión del vaso. Luego tenemos en hipercoagulabilidad probablemente el grupo más grande de factores de riesgo, entre los cuales encontramos el cáncer, las infecciones, las trombofilias, la trombosis venosa superficial. También encontramos enfermedades autoinmunes como la enfermedad inflamatoria intestinal, otras enfermedades autoinmunes de forma muy importante el síndrome antifosfolípido,
las transfusiones de glóbulos rojos empaquetados, la quimioterapia, los agentes estimulantes de la eritropoyesis y todo lo que tiene que ver especialmente con las hormonas femeninas, la terapia de reemplazo hormonal, la fertilización in vitro, la terapia anticonceptiva oral y el periodo postparto. Entonces, todos estos aumentan el riesgo de 2 a 9 veces de que una persona pueda desarrollar un trombo. Y respecto a estasis sanguínea, los accidentes cerebrovasculares con parálisis y las cirugías artroscópicas de rodilla. Y dentro de los factores de riesgo débiles, encontramos en lesión endotelial a la diabetes, la hipertensión, la obesidad y la edad avanzada. Todo esto correlacionado con el contexto de la disfunción endotelial que se presenta en la fisiopatología de estas enfermedades. Dentro de la hipercoagulabilidad, probablemente el embarazo sea un factor de riesgo débil. Y respecto a la estasis sanguínea, la presencia de venas varicosas, la inmovilidad, el descanso en cama por más de 3 días y alguna cirugía laparoscópica son factores de riesgo que junto con todos los demás que acabamos de hablar han sido demostrados con evidencia que en caso de presentarse aumentan considerablemente el riesgo de que alguien desarrolle un tromboembolismo pulmonar. Ahora, dicho esto, ¿cuáles son las consecuencias de que una persona desarrolle un TEP? En esencia son tres. La primera de ellas, el infarto pulmonar. La segunda de ellas, el intercambio gaseoso anormal. Y por último, el compromiso cardiovascular. Entonces procedamos a explicar cada uno de ellos para entender por qué una persona podría morir por un tromboembolismo pulmonar. Iniciemos con el infarto pulmonar. Y resalto que está entre comillas porque verdaderamente no es un infarto. ¿Listo? Entonces partamos de tener ese concepto en la cabeza. Para poder comprender este evento hay que recordar que la circulación pulmonar no es la que perfunde al pulmón. Los vasos encargados de irrigar a las células pulmonares son los vasos bronquiales, que son estas arterias que vienen bajando y que vienen de la arteria aorta. Si lo pensamos bien, realmente las arterias pulmonares vienen desoxigenadas. Ellas se oxigenarían en los sacos alveolares y las venas pulmonares son las que están ya oxigenadas y que de hecho sí, un poco de ellas aporta a la perfusión del pulmón, algo así como el 20%, pero realmente la gran carga de perfusión está es por los vasos bronquiales, ¿correcto? Entonces, dicho esto, ahora podemos remitirnos a esta imagen donde nos muestran una situación normal en la cual yo tengo la sangre que viene a través de la arteria pulmonar, se encuentra con los capilares alveolares y posteriormente vuelve a través de la vena pulmonar ya oxigenada. Adicionalmente, los vasos bronquiales tienen anastomosis que no necesariamente están funcionales en las personas sanas, de hecho no suelen ser funcionales, pero que si yo llego a tener un evento en el cual un embolismo me obstruye el paso de la sangre hacia estos capilares, esto va a hacer que se active una respuesta inflamatoria en esta región que habilita esta circulación colateral de los vasos bronquiales. Entonces, la consecuencia de esto es que toda esta sangre va a ocupar el espacio por el cual no está pasando sangre debido al trombo que está obstaculizando la arteria pulmonar. Y esto en teoría funcionaría como un efecto protector, ya que pues finalmente esto se llena de sangre y sigue su camino hacia el corazón. Ahora, el problema es que la sangre que viene por esta circulación bronquial viene con la presión del ventrículo izquierdo, muchísima más alta que la presión que viene por las arterias pulmonares, que es baja, que es la del ventrículo derecho. Entonces, como estos vasos bronquiales vienen con tanta presión, en el momento en que llegan a los capilares alveolares, fácilmente van a generar extravasación, porque estos vasos no están acostumbrados a recibir esa presión y por lo tanto la sangre va a tender a extravasarse hacia la luz alveolar. Por lo tanto, eso va a ser el responsable de las manifestaciones clínicas de hemoptisis y de dolor torácico. ¿Por qué? Porque la sangre que se extravasa la va a toser el paciente y el dolor torácico va a generarse por la inflamación consecuente a la lesión que genera la alta presión de estos vasos bronquiales. Y evidentemente, al ocuparse la luz del alveolo con líquido, pues va a tener disnea el paciente. Ahora, ¿por qué se le llamaba infarto pulmonar? ¿O por qué se le dice así? Porque previamente se creía que verdaderamente era un infarto pulmonar. Ya hoy día sabemos que no. Realmente los hallazgos que nos hacían pensar que fuera un infarto pulmonar eran meramente histopatológicos y radiográficos. Pero realmente este evento que estoy explicando puede generar los mismos hallazgos que lo que dio un infarto pulmonar, porque realmente son por la extravasación de la sangre. Entonces,
Es muy importante aclarar esto, ya que la guía inclusive lo resalta entre comillas. Y de esta forma explicamos el primer evento fisiopatológico. Pasemos ahora al segundo, el intercambio gaseoso anormal. Entonces, para entender este evento debemos imaginar la circulación pulmonar de la forma en la cual está esquematizada en esta imagen. Viene aquí una arteria pulmonar que se subdivide en dos ramificaciones y que una de estas ramificaciones pues tiene un coágulo que no permite que la sangre pase. Por lo tanto, la cantidad de sangre que va a pasar por esta rama va a ser menor o nula. En el caso de que pasara sangre, que pasara poca sangre, esa sangre no va a tener ningún problema para oxigenarse, porque los sacos alveolares no tienen compromiso. El compromiso no está en la ventilación, está en la perfusión. Por lo tanto, la sangre que logre pasar por acá se oxigenará perfectamente. El problema es que va a ser poca sangre. Ahora, si lo vemos por la otra rama, el problema es que toda la sangre que no está pudiendo pasar por culpa del coágulo se va a acumular y va a tratar de seguir su camino por otros vasos. Entonces, todos esos otros vasos van a recibir mucha más sangre de la que usualmente son capaces de recibir. Y estos sacos alveolares no son suficientes para poder oxigenar toda esa sangre que va a llegar. Por lo tanto, la sangre quedará mal oxigenada porque no había suficientes sacos alveolares. Y de esta forma, cuando se vuelvan a encontrar los vasos sanguíneos, esta porción de sangre que vino por este camino no va a estar bien oxigenada y por lo tanto finalmente la sangre va a quedar hipoxémica. Entonces es esto lo que explica que un tromboembolismo pulmonar me pueda generar a mí hipoxemia. Y por último, vamos con el compromiso cardiovascular. Para poder, para poder entender cómo un TEP puede comprometerme la función del corazón, hay que recordar cómo es la circulación pulmonar. Si nosotros recordamos, desde el ventrículo derecho salen las arterias pulmonares que se dirigirán al pulmón para que la sangre se oxigene, posteriormente retorna a través de las venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo y ya la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo es expulsada a través de la arteria aorta hacia la circulación sistémica. Entonces, si yo tengo un tromboembolismo pulmonar donde se me obstruye el paso de la sangre a través de las arterias pulmonares, pues la consecuencia es que toda la sangre se va a quedar acumulada, dado que no permite el paso de la sangre. Ahora, toda esa sangre acumulada, por supuesto, va a aumentar la presión en contra de la salida de sangre del ventrículo derecho. Eso se llama aumentar la poscarga. ¿Listo? Entonces, la sangre que está acumulada no permite que el ventrículo derecho pueda ejercer su función. No permite que expulse sangre porque sencillamente el coágulo está obstaculizando. Entonces, ¿esto qué es lo que va a generar? Que toda la sangre se acumule en el ventrículo derecho y por lo tanto se comiencen a presentar la siguiente serie de hallazgos. La guía nos muestra todo este proceso por el cual desde el momento en que se aumenta la poscarga del ventrículo derecho se desencadena una secuencia de eventos que finaliza en la muerte del paciente. Entonces, de esta imagen quiero resaltar especialmente algunos puntos. Comenzamos con un incremento de la poscarga del ventrículo derecho. Entendemos que eso se va a traducir en que ese ventrículo tiene que hacer mucha más fuerza para poder sacar la mayor cantidad de sangre que tiene. Eso implica que va a necesitar más energía y por lo tanto va a necesitar más oxígeno. El problema es que este ventrículo derecho no tiene las características estructurales para poder ejercer esa fuerza. Entonces, al no poder ejercer esa fuerza, eventualmente su contractilidad se va a ver comprometida. Y si la contractilidad se compromete, por lo tanto el volumen de eyección también y el gasto cardíaco del ventrículo derecho va a caer. En otras palabras, si el ventrículo derecho no se contrae bien, la cantidad de sangre que sale del ventrículo va a ser menor. Ahora, si sale menos sangre del ventrículo derecho, obviamente al ventrículo izquierdo va a llegar menos sangre. Y si al ventrículo izquierdo le llega menos sangre, pues la cantidad de sangre que sale para la circulación sistémica es menor. Y si sale menos sangre, pues obviamente va a haber menos sangre que golpee las paredes arteriales, lo que significa que va a haber una hipotensión arterial, lo que significa que va a haber una hipotensión. Y esto no es más que un choque obstructivo. Si yo tengo un shock obstructivo, la hipotensión y la consecuente hipoperfusión de los tejidos periféricos y los órganos vitales va a desencadenar la muerte del paciente. Es así entonces como finaliza la etiopatogenia y la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar.
Esto nos permite entonces pasar a entender cuáles son las manifestaciones clínicas que se presentan en esta condición. Realmente en muchos casos los pacientes pueden ser asintomáticos o los embolismos pulmonares se descubren incidentalmente durante el abordaje de otra sospecha diagnóstica. Sin embargo, cuando se presentan las manifestaciones clínicas, podríamos encontrar, por ejemplo, disnea, que se explica especialmente por la hipoxemia, dolor torácico pleurítico, especialmente en el contexto de los embolismos periféricos que generan el, entre comillas, infarto pulmonar, tos por la activación de los receptores de irritación, síncope, especialmente en los casos donde la hipotensión secundaria al compromiso cardiovascular desencadenan esta respuesta sincopal, fiebre, que es especialmente frecuente en esos casos de los embolismos periféricos que hablaban, que tienen una importante respuesta inflamatoria, hemoptisis, que de igual forma se presentan por la extravasación de sangre en los embolismos periféricos, y por supuesto, si el trombo es lo suficientemente grande como para comprometer de forma importante la función cardiovascular, vamos a tener inestabilidad hemodinámica. Ahora, el siguiente que voy a mostrar no es precisamente un signo de tromboembolismo pulmonar, pero sí el hecho de que estos estén presentes nos hacen pensar en el contexto de un paciente que tenga todos estos síntomas, que probablemente lo que tenga sea un tromboembolismo pulmonar. Los signos de trombosis venosa profunda en los miembros inferiores nos hacen pensar que probablemente lo que ocurrió es que el trombo que está aquí en los miembros inferiores viajó por la sangre, por la circulación, hasta alcanzar la circulación pulmonar y obstruir el paso a través de una arteria pulmonar. Si quieres conocer un poco más acerca de los signos de trombosis venosa profunda, te invito a que veas el video que dejaré en la parte de arriba, dedicado especialmente al estudio de esta patología. Ahora, una vez a nosotros se nos presenta un paciente con estas manifestaciones clínicas, evidentemente no son realmente muy específicas y casi nunca se presentan todas a la vez como para configurar un síndrome que fácilmente le haga sospechar a uno tromboembolismo pulmonar. Casi siempre es disnea o dolor torácico y por lo tanto las pruebas complementarias van a estar orientadas hacia el enfoque de ese tipo de manifestaciones. Lo usual es que pidamos laboratorios como los siguientes. Electrocardiograma. En un electrocardiograma hay hallazgos puntuales que nos pueden hacer o reforzar nuestra sospecha de tromboembolismo pulmonar. Entre ellos podemos encontrar los siguientes. Respecto al patrón S1Q3T3, lo que nos indican los números son las derivaciones en las que tenemos que mirar las correspondientes ondas. Entonces, aquí en la primera onda, 1. Entonces nos paramos en la derivación 1 y miramos la S. Entonces la S en este caso es prominente, una onda S prominente. Ahora miremos las que están en la derivación 3, la onda Q y la onda T. Sus características son que la onda Q es también prominente y la onda T está invertida. Entonces, la presencia de este signo nos hace sospechar fuertemente un tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, no es para nada frecuente, lo cual hace que su sensibilidad sea baja, pero su especificidad es alta. Luego tenemos el bloqueo completo o incompleto de rama derecha, que está presente aquí en la derivación B1, en donde vemos el QRS ensanchado positivo con la onda T invertida, lo cual nos confirma que es un bloqueo completo de rama derecha, que muy probablemente se está generando porque en el corazón de esta persona la congestión en el ventrículo derecho está obstaculizando la conducción a través de las ramas del sistema cardionector. Otro hallazgo adicional es la inversión de ondas T desde B1 hasta B4. Este es un hallazgo que no suele ser muy conocido, pero que si se dan cuenta, inclusive en este electro también está presente. B1, B2, B3 y B4 tienen sus ondas T invertidas. Y por último, la desviación del eje hacia la derecha. Entonces miramos B1 está negativo, ABF está positivo, por lo tanto el eje está desviado hacia la derecha. Sin embargo, lamento decirles que estos hallazgos realmente se presentan es cuando los tromboembolismos pulmonares son masivos, es decir, comprometen la función cardiovascular. Sin embargo, esto no suele ser frecuente. Lo que sí suele ser muy frecuente es la taquicardia sinusal, y ese es el hallazgo más común en el electrocardiograma de tromboembolismo pulmonar. Seguimos ahora con el siguiente laboratorio, que es la radiografía de tórax. Realmente este examen no posee la mejor sensibilidad ni especificidad, pero puede ser útil para descartar otras causas de disnea. Sin embargo, hay algunos hallazgos que sí se han establecido que se correlacionan con el tromboembolismo pulmonar.
El primero de ellos es el signo de Westermarck. Entonces, en el signo de Westermarck lo que vamos a ver es una oligoemia del hemitórax que está comprometido. ¿Eso qué quiere decir? Démonos cuenta que en esta imagen se ve más negro este lado derecho que este lado izquierdo. Y si se dan cuenta bien, aquí nosotros vemos muy bien el hilio vascular, pero aquí no se ve tan bien. Entonces, muy probablemente lo que ocurrió es que se obstruyó la arteria pulmonar del lado derecho y por lo tanto la sangre no está pasando. Si la sangre no pasa, pues yo no la puedo ver en la imagen. Recuerden que la sangre se ve blanca, tal y como lo vemos aquí. Entonces aquí podemos ver cómo el hilio deja que toda su sangre pase a través de las ramificaciones, pero aquí como está obstruido, la sangre no puede pasar y si la sangre no pasa, pues no la vamos a poder ver en la imagen. Lo único que sí vamos a poder ver es el aire. Entonces, por lo tanto, recordemos que el aire, como se ve negro, pues lo único que veremos es negro, pero no vamos a ver nada de trama vascular. Y ese es el signo de Westermann. Cuenta con una muy baja sensibilidad del 14%, pero una especificidad alta del 92%. Seguimos con el siguiente hallazgo, que es la joroba de Hampton. Y la joroba de Hampton, que hace referencia especialmente a esta especie de triángulo que se forma aquí en la periferia de la caja torácica, hace referencia a los embolismos periféricos que, como habíamos hablado hace un rato, se producen por la extravasación de sangre en los sacos alveolares que están más periféricos. Todo esto que estamos viendo blanco realmente es la presencia de sangre en esos sacos alveolares que hace que nosotros apreciemos esta joroba de Hampton. Su sensibilidad es mala, del 22%, pero tiene una especificidad relativamente buena, del 82%. Por último, nos quedaría el signo de Fleischner, y este signo hace referencia a que si nosotros miramos el hilio de este hemitórax derecho, podemos ver cómo la arteria pulmonar, en el momento en que se comienza a bifurcar, no está teniendo la ramificación progresiva que uno esperaría. De hecho, lo que estamos viendo es que toda la sangre está acumulada aquí en un punto, formando este gran círculo, y la razón por la que está acumulada toda esa sangre ahí es porque hay un trombo que no permite que la sangre pase. Entonces es otro de los signos que nos puede hacer sospechar TEP. ¿Listo? Se puede presentar hasta en el 20% de los casos. Entonces, si nos damos cuenta, pues realmente no son hallazgos que sean particularmente frecuentes, pero que cuando aparecen pueden reforzar nuestra sospecha diagnóstica. Y por último nos quedarían los gases arteriales. Entonces los gases arteriales son especialmente útiles para demostrarnos la presencia de hipoxemia. Entonces estos serían unos gases típicos de un paciente con tromboembolismo pulmonar. Si nos damos cuenta del pH, es un pH francamente alcalénico, por encima de 7.45. Luego miramos la presión de CO2 que está baja, por lo tanto sabemos que es una alcalosis respiratoria y que si vemos el bicarbonato, por lo menos para los valores normales de Bogotá, que son 20 menos 2 más 2, pues estarían normales. Entonces esta sería una alcalosis respiratoria que aún no está compensada y que no tiene un trastorno mixto. Ahora, eso en cuanto al equilibrio ácido-base. Procedemos a evaluar la oxigenación. Respecto a la oxigenación, la presión de oxígeno está baja, definitivamente, por lo tanto está hipoxémico. Y cuando calculamos la PAFI, que es coger la presión de oxígeno dividido la fracción inspirada de oxígeno, encontramos que tiene un trastorno leve de la oxigenación. Por último, tenemos un gradiente alveolo arterial elevado, lo cual nos sugiere fuertemente que estos hallazgos son secundarios a un trastorno pulmonar. Entonces, estos serían los hallazgos típicos de unos gases arteriales en alguien que tiene TEP. ¿Por qué? Porque ante la hipoxemia, el reflejo es hacer hiperventilación buscando adquirir más oxígeno. Y la consecuencia de eso es que por la hiperventilación se expulsa más CO2, lo cual lleva a que el CO2 se disminuya en sangre y me genere una alcalosis respiratoria y posteriormente una alcalemia. La pulsioximetría también nos puede dar al menos una idea de cómo está la presión de oxígeno sin que tengamos todavía los gases arteriales, porque alrededor del 60% de los pacientes presentan desaturación de oxígeno, que se evidencia con una saturación menor del 90%. Y de esta forma concluimos el primer video de nuestra revisión de tromboembolismo pulmonar. Te invito a que des clic en el siguiente video, en donde estaremos hablando acerca del diagnóstico, la clasificación y el tratamiento del tromboembolismo pulmonar.